¿Cómo están, amigas y amigos? Es un placer nuevamente contar con ustedes en este espacio denominado Franz Rivera presenta el podcast, en el cual pues hablamos con personalidades de mucho interés para el país. Antes de continuar, quiero pedirles que nos sigan a través de las redes sociales y que le den me gusta a las páginas, que nos comenten estos podcasts para entender, para saber nosotros qué les están gustando, la temática que estamos abordando en ellos. Hoy estaremos hablando con un verdadero académico, una persona que se ha desempeñado en diferentes áreas y que tiene un significado bien importante. Y se trata de José Alexis Ordóñez. Actualmente es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación. Bienvenido, doctor. Un placer contar con usted. Muchas gracias. Un gusto compartir con usted. Este hombre es poeta, este hombre fue seminarista, académico, trabajó en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entiendo que le ha dedicado mucho tiempo al tema de educación, es deportista. Bueno, ahí vamos a ir conociendo de él en el transcurso del programa. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí contento de compartir con usted, con las personas que lo siguen en su programa. Y bueno, abierto para conversar sobre la temática que nos interesa. Cuéntenos, actualmente es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación. ¿Qué es en sí esta institución? Bueno, el Consejo Nacional de Educación es una institución que surge a raíz de la Ley Fundamental de Educación, que fue aprobada en el año 2012. Y en la parte de la ley donde se habla de la administración de todo el sistema y en la estructura de la administración, justamente se dice literalmente, créase el Consejo Nacional de Educación con la responsabilidad de diseñar y darle seguimiento a las políticas públicas de todo el sistema educativo nacional. Es decir, todo el sistema educativo nacional, la misma ley, se está refiriendo a la educación formal, que va desde educación prebásica hasta la educación superior, la educación no formal y la educación informal. Entonces, el Consejo Nacional tiene la función principal del diseño de las políticas educativas del país y tiene una segunda responsabilidad paralela, que es la búsqueda de la articulación de todo tipo, la vinculación, la articulación vertical y también la articulación horizontal entre los diferentes sistemas para poder tener un sistema educativo coherente y que responda a las necesidades del país. Entonces, esa es la función principal del Consejo, y el Consejo está compuesto por todas las instituciones del sector, digamos, la mayor parte del sector público, que están vinculados directamente a la educación o temas paralelos. Hay 4 secretarías de Estado, hay 3 sectores de la educación superior y también están incluidos la educación no formal y otros sectores. Son 9 instituciones, 8 instituciones que son miembros del Consejo, y es presidido por la Presidenta de la República. Doctor, pero le hago esta pregunta en base a lo que estuve viendo de lo que está pasando en Costa Rica, que usted sabe que Costa Rica es uno de los países que mejores sistemas tiene, educación, salud, seguridad, medio ambiente, sí, etc. Pero también en El Salvador estaban hablando que hay mucho problema en tema de educación, matemáticas, el mismo español, las ciencias sociales. ¿Cómo estamos en Honduras en estos temas? ¿Estamos mal en educación? Mire, es que la educación es parte de un sistema más amplio, el sistema social, el sistema económico, y al final la educación es parte de un sistema de país. Muy difícilmente un país puede tener, en este caso referido a la educación, una educación de altísima calidad
una educación competitiva en el sentido no de competencia desleal o voraz, sino de desarrollar capacidades. Es muy difícil tenerlo en un país donde el caso, por ejemplo, de Honduras, que se ha desarrollado y ha venido caminando por décadas con dos variables, la variable pobreza y la variable desigualdad. Honduras es un país altamente pobre, pero acompañado de eso es un país altamente desigual. Entonces, en ese contexto, la educación, yo diría, en Honduras igual tiene niveles de desigualdad profunda. Entonces, uno puede encontrar, si usted me dice cómo está la educación, fíjese que es interesante porque hay sectores en Honduras que tienen muy buena educación. Hablando de la educación formal, que tienen todos los recursos tecnológicos, todos los docentes disponibles, todas las actividades extraescolares posibles, 2 o 3 idiomas aparte del lenguaje materno, de la lengua materna. Y por otro lado, hay personas, todavía rondamos en poco más de 500,000 de hondureños analfabetos absolutos. Entonces, si usted me dice cómo está la educación, yo le diría que es un sistema que hace esfuerzos, que va caminando, pero que también tiene grandes desafíos y problemas. Por ejemplo, Costa Rica estaban hablando que el 93% de los egresados que están listos para entrar a la universidad presentan serios problemas en matemáticas. En El Salvador, de 70,000 bachilleres egresados, apenas 1,000 están como listos o llenan todos los requisitos para entrar a la universidad. Y usted sabe que en El Salvador solo existe una universidad pública, que es la Universidad del Salvador. Me imagino que en Honduras no debemos de andar por tan lejos. Por ejemplo, la prueba de aptitud académica que se aplica en la universidad ha sido un desafío grande para una buena cantidad de estudiantes que salen del nivel secundario a la universidad. Claro, recuerde que como la educación formal en todo el mundo está organizado de manera lineal. Por eso es formal, porque da grados y los grados son secuenciales. Entonces el último nivel, que es el nivel superior, recepciona lo que el mismo sistema en los niveles más bajos o abajo del nivel superior va generando. Entonces, Honduras tiene un problema que data de muchos años, y es que es una pirámide, ¿verdad? Donde la base es bastante ancha, pero a medida que va creciendo se va adelgazando. Es decir, el primer nivel de la educación básica en Honduras está casi cubierto, es decir, casi todos los niños y niñas entre 5, 8 años van a la escuela. Pero cuando ya pasan al segundo nivel de la educación básica, es decir, 4º grado, ya se adelgaza un poco, ¿verdad? Ya se quedan más o menos un 30%. Y cuando ya llega a la educación media, ya todavía la esquina es todavía más estrecha. En Honduras creo que apenas anda en un 30% de cobertura, es decir, solamente 30 de cada 100 jóvenes en edad de estar en educación media están. Entonces, de esos 30, pues de ese 30%, hay que ver cuántos concluyen y cuántos son los que entonces después pueden llegar a la universidad. Por eso las universidades o el sistema universitario en Honduras, que está compuesto por 23, creo, universidades, apenas tienen el 19% de las personas en posibilidad de estudiar. Entonces, eso solo es cantidad. Pero también si el sistema en los años anteriores va mostrando deficiencias o problemas no resueltos en materia de la educación, de la formación en términos generales, entonces eso es lo que está llegando a la universidad. Por eso es un gran desafío
Y por eso es que la prueba esta de aptitudes académicas genera tanta especulación, Sí, porque dije que hay de razones a razones. claro, claro. Yo he visto el conflicto de algunos que se oponen, otros que tratan de decir debe ser, y tienen argumentos bastante válidos, pero claro, como el contexto del país nos condiciona mucho. Así es. Doctor, hablemos más de usted. Me interesa más que hablemos de usted, me interesa más que conozcamos un poco más quién es usted. Antes estuvo en la Comisión Nacional de Educación No Formal también, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de ser el secretario ejecutivo de la CONEANFO, por sus siglas, que es la Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal. Ahí trabajé mucho tiempo. La CONEANFO es la entidad encargada de también rectorar una porción de la educación, pero esa porción es la educación alternativa, la que no está, de la que no hemos hablado, la que no está en las aulas y que está en las comunidades, toda una serie de temas que desarrollan y que tuve la oportunidad también de trabajar durante buen tiempo en esta institución. Y también fue miembro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sí, fíjese que yo tuve la oportunidad de combinar mi trabajo en estos años en el sector educativo, en este caso donde hablábamos anteriormente, y combiné con la Universidad Nacional como docente. Por cierto, nunca tuve plaza permanente ni medio tiempo, pero no la tuve por opción, porque aunque la universidad tuvo prácticas de que los profesores tenían dos empleos a tiempo completo, yo opté por quedarme como un profesor horario, que le llaman, y porque no, por traslape de horario, pero sí tuve oportunidad, 20 años, recién acabo de renunciar, tuve 20 años de docente en el Departamento de Ciencias Sociales y también en el posgrado latinoamericano de Trabajo Social, aquí en Honduras, y eso pues a mí me ayudaba, es decir, fue una combinación interesante porque mi trabajo, a veces uno en la práctica puede ir perdiendo toda la habilidad y la destreza de estar al día con todo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces ser catedrático también es una autoexigencia para seguirse formando. ¿Y se arrepiente de haber formado parte de la universidad o siente que hizo lo que tenía que hacer por el hecho de que nunca optó como a buscar una plaza fija? No, fíjese que yo no, al contrario, no me arrepiento, no, de ninguna manera. Más bien yo, y lo expresé, fíjese, en mi carta de renuncia, y le estoy hablando que no creo que hace un mes puse la renuncia o menos. Y cuando yo redacté la renuncia, yo tenía dos opciones. Una, poner una carta simple, por este medio notifico que renuncio a mi puesto y adiós, punto. Pero fíjese que me pareció muy simple. Entonces yo hice una carta en la que también agradecía a la universidad porque me ofreció la oportunidad de aprender. Me dio ese espacio, que no suene como a un consuelo o a un criterio así, digamos, panfletario, pero fíjese que al final uno aprende. Si uno intenta ser buen docente, uno aprende más, porque se actualiza, además ese contacto con los estudiantes. Entonces, no, yo de ninguna manera, a mí el haber estado como docente me ayudó mucho a crecer académicamente, a poner todos los conocimientos que yo compartía con el estudiantado, con los educandos, también ponerlo al servicio de las instituciones en las cuales he trabajado. También formó parte de presidente y directivo de Casa Alianza. También, sí, fíjese que reciente estuve yo varios años como voluntario en Casa Alianza y finalmente estuve 2 periodos como presidente de la Junta Directiva y recién también el año pasado, creo que en diciembre del año pasado, concluyó mi labor como presidente de la Junta Directiva de esta institución y otras que yo he colaborado de manera voluntaria. ¿Qué le llamó la atención de Casa Alianza, doctor? Bueno, yo Casa Alianza, fíjate que la conocí quizá en los años, ya hace 30 años, en los años 90, y desde el principio que yo la conocí, a mí me llamó mucho la atención
la valentía y el tipo de trabajo que Casa Alianza hacía, porque ellos empezaron a trabajar con lo que en ese tiempo se conocía, los niños de la calle, los niños en la calle, y ellos tenían una mística. Yo conocí muchos compañeros, amigos ahí, y tenían una mística de trabajo, de andar en la calle, buscando a los niños, protegiéndolos, y también tenían otra cosa interesante, que hacían ese trabajo en calle, con los niños, con las niñas, pero también tenían otra faceta, y era una faceta que impulsaban mucho políticas públicas, intentaban incidir ante los gobiernos, ante el tema de los derechos de los niños. Entonces tenían, Casa Alianza me parecía que tenía una diversidad de acciones, pues, que me llamó la atención desde que la conocí, pero nunca me involucré. Fue ya hasta los últimos años que por el anterior director, que ya cambiaron director, me invitó a ser parte, y entonces con todo gusto yo participé y colaboré. Una buena experiencia, me imagino. Sí, una experiencia muy interesante, porque es otro mundo, ¿verdad? Es un mundo bien concreto. A veces las instituciones como Casa Alianza y muchas otras que hay en el país tienen la virtud de que saben llegar a la gente, A veces yo que trabajo el tema de políticas, a veces uno dice, bueno, nosotros nos encargamos de diseñar estrategias grandes, y uno la pregunta que dice, pero el tema es cómo hacer llegar todo este bagaje, hacerlo llegar a la gente. Entonces, instituciones como Casa Alianza razonan bien su existencia y logran ayudar mucho a la gente. Yo creo que ha sido bien incisivo el trabajo de ellos, ¿no? Sobre todo en esta población tan vulnerable como son los niños y estos adolescentes que viven en la calle o que dependen de la calle. Pero bueno, vamos a continuar, doctor. Usted obtuvo el grado de doctor en Ciencias Sociales con orientación en Gestión para el Desarrollo. ¿Qué lo llevó a estudiar esto? Porque uno dice, no nace niño, y uno cuando está niño no dice, ay, yo quiero ser doctor en Ciencias Sociales. ¿Cómo llega a esto, doctor? Mire, fíjese que es un poco curioso y digamos mi formación, porque un poco curioso el grado de doctorado hasta donde logré llegar, porque en mi juventud, en mi adolescencia, no tenía yo grandes aspiraciones académicas, Okay. ¿verdad? No tenía grandes aspiraciones académicas, tal vez por el contexto familiar, por el contexto de la época también. Y sin embargo, pues siempre tuve una cercanía y un gusto por el trabajo humanitario, siempre tuve un gusto por el trabajo organizativo, por el trabajo colectivo. Desde muy pequeño, fíjese, yo desarrollé esa actitud, tanto en actividades informales como actividades formales. Y así me fui formando. Luego tuve la oportunidad por invitación de un amigo, de optar a una maestría, pero al principio no era mi interés, pero fui a la maestría, vi el pensum, me gustó. Era una maestría de trabajo social con orientación a gestión del desarrollo, porque yo ya venía trabajando en una institución, también una organización privada sin fines de lucro, la Asociación Cristiana de Jóvenes de Honduras. Yo venía trabajando ahí con programas de jóvenes en barrios en Tegucigalpa, zonas rurales. Y entonces vi la maestría, me interesó y bueno, opté a ella, y resulta que me aceptaron y entré y me gustó mucho la maestría, y ahí mismo después estaba el doctorado en el área de las ciencias sociales, y en realidad siempre fue mi inclinación el área social, y cayó, como decimos popularmente, como anillo al dedo, porque en Honduras, en ese momento que yo estudié el doctorado,
era el único doctorado que había. Sí. O sea, que no tenía otra opción. Sí. Pero resulta que la opción era cabal la que yo... Era lo que usted buscaba. Era lo que yo buscaba, sí. Doctor, ¿qué soñabas que usted iba a hacer cuando era un niño? ¿Qué era lo que usted más anhelaba cuando estaba...? Yo he escuchado mucho a niños, por ejemplo, yo tenía mis sueños, muchos niños dicen, yo quiero ser bombero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía, yo quiero... ¿Qué soñaba usted? Pues dije que yo creo que yo soñaba ser niño. Yo creo que yo soñaba ser niño porque no... Yo vivía mi niñez en mi barrio. ¿Usted es originario de aquí, Tegucigalpa? Yo soy originario de Tegucigalpa. ¿De qué barrio? Me crié en el barrio El Calvario de Comayagüela, en Viadela. Wow. Y la pregunta sí me remite a eso, porque yo, sí, digamos, hubo épocas pero ya más en mi adolescencia, digamos, en mi adolescencia, que sí tuve aspiraciones, por ejemplo, muy vagas, por cierto, pero sí tuve, por ejemplo, me hubiese a mí gustado en la adolescencia incursionar en la música. ¿Sí? Sí, yo recuerdo que solo fui a la escuela de música en aquel tiempo que estaba en el barrio, en el centro de Tegucigalpa, a hacer unas pruebas para poder entrar en cursos libres y no los aprobé. No aprobé. ¿Qué dijo usted? ¿Qué pensó en ese momento entonces? No, pues no le puso mucha atención. No le puse mucha atención, ¿verdad? Porque yo tenía pues muchas inquietudes. Claro. Pero sí me hubiese gustado. Y lo otro que en algún momento en mi adolescencia también tuve cierto sueño, fue ser piloto. Fue ser piloto, pero fue creo que una cosa fugaz. Claro. ¿Nunca lo intentó? No, nunca lo intenté, nunca lo intenté. Y lo otro en mi niñez y juventud, que también pues, siempre quise, pero no fue un sueño estático, ¿verdad? Sino que una aspiración, pero le dije que lo que más quise fue ser niño, porque yo jugaba, hacía todo lo que me gustaba en la niñez, pero sí tenía mucha inclinación por el deporte, por practicar béisbol, que fue lo primero que yo jugué en el barrio. En el barrio jugué béisbol, luego jugué basquetbol, luego jugué fútbol. Pero con eso sí se quedó, ¿no? O sea, con el hecho de incursionar en deporte, de hacerlo de manera, de hacerlo algo como suyo, ¿no? Sí, fíjese que sí, el deporte es una cosa que a mí me ha acompañado toda la vida. Creo que tal vez un periodo de 2 años durante toda mi vida. Yo un año suspendí por razones de salud, de unas lesiones, pero siempre he hecho deporte. Por supuesto, en ese tiempo de joven, de adolescente, pues uno aspira a ser estrella, ¿no? Es decir, a llegar a un deporte a nivel profesional. Pero bueno, yo sí practiqué y practico deportes aún, pero siempre ha sido de forma recreativa, claro, aunque bastante disciplinada. ¿Qué deporte está practicando ahorita? Yo ahorita practico, hago tres deportes. Los combino un poco con menos intensidad, algunos de ellos. Uno hago lo que llamamos carreras de fondo, carreras de larga distancia. Entre 5 y, bueno, lo máximo son 42 kilómetros. Wow. Bueno, las carreras de fondo, yo ahorita ya no hago carreras de 42, aunque pero sí ha participado. Sí, he hecho carreras de 42 kilómetros, de 21, de 10, ahora lo hago de 10, ¿verdad? Porque combino con otro deporte. El segundo deporte que practico es el baloncesto, que yo jugué a nivel escolar, jugué después a nivel colegial, después por razones de la vida no seguí jugando porque lo practiqué bastante. Después me retiré y volví a jugar hace unos 10 años y ahora practico lo que llamamos el maxi baloncesto, que es una forma elegante de decir baloncesto de veterano.
Y el, y el tercer deporte que combino más levemente, pero que sí lo combino, es la natación, aunque lo hago por razones de mantenimiento. Entonces, entre los tres deportes me mantengo. ¿Y de esos cuál más disfruta o los tres disfruta? Mire, no, la natación la disfruto, pero es la que menos disfruto, porque yo aprendí a nadar ya joven, Okay. entonces no, digamos como que no lo aprendí tan bien. Okay. Y en los otros dos sí los disfruto, los dos no sé, tal vez son diferentes, porque mire, el básquetbol yo lo disfruto porque hay más corrida, hay roce, La convivencia. hay convivencia, Ujú, ujú. hace grupos de amigos, nosotros somos una fraternidad de amigos y bueno, uno se encuentra apoyo con otros. Yo no tengo una estatura tan privilegiada para jugar baloncesto, entonces a mí se me hace un poco más exigente porque tengo que compensar la altura con la velocidad, con otras técnicas de Claro, juego. claro. Pero ese trabajo de equipo a mí es fascinante. Pero la carrera de larga distancia o carreras de fondo, como le llaman, tiene una cosa casi espiritual muy bonita. Y es que cuando usted corre, es usted contra usted. Sí, Es uno. sí, sí. Ahí no hay alguien que le va a ayudar, que le va a decir, No. no, es uno. Entonces es como una fuerza interna que uno va desarrollando y que me apasiona. Entonces los dos deportes me gustan. Le voy a decir que el año pasado empecé nuevamente a practicar otro deporte, pero por razón de tiempo y algunas circunstancias que se me presentaron no pude seguir y se llama el slow pitch. Es una nueva versión del softball. Okay. Está el béisbol, el softball Softball. y el slow pitch, que es un softball para veteranos también, pero empecé nuevamente a practicar, pero no he podido continuar. No, y esa convivencia me imagino con personas de su edad, con Sí. personas, o tal vez algunos son amigos suyos desde hace algunos años, es bonita, ¿no? Porque muchas veces usted se va a un partido, luego termina conviviendo con ellos fuera del partido, o sea, hay una convivencia ahí. Sí, no, es bien interesante, porque mire, es interesante por eso, porque cuando fíjate que es que yo tuve la oportunidad, empecé a practicar con unos amigos que venían jugando bastante tiempo, pero como yo me retiré del baloncesto, entonces perdí círculo, pero Ujú. luego me encontré a un amigo y me invitó, me dijo que estaban jugando, dije, voy a ir a ver si todavía puedo hacer, me costó mucho. Pero fui haciéndolo y hace 6 años tuve la oportunidad de participar en un torneo mundial de maxi baloncesto de Wow. personas mayores de 50 años. Ujú, ujú. Organizamos un equipo de Honduras, participamos en el torneo y yo ya venía sorprendido, ¿verdad? Porque yo venía sorprendido porque habían categorías 50 años, 55, 60 y yo vi personas de 75 años jugando, Wow. había un torneo. Pero a raíz de eso, pues yo vine aquí, motivé a otros compañeros. Entonces uno empieza a buscar amigos y Claro. empezarse a acordar de aquel que jugó y así nos hemos ido encontrando con amigos que ya habían dejado de jugar, que no, que la lesión, que estoy sobrepeso, que ya estoy muy señor y hemos ido. Y lo otro interesante es que yo, como no jugué profesionalmente el baloncesto, por razones de otras opciones que yo tomé en la vida, de estudio y todo, entonces yo, pero sí siempre estuve atento a la liga profesional, entonces yo Ok. miraba allí, iba a los partidos y yo miraba a jugadores buenísimos en Honduras, un Carlos Padilla, a un Zacarías Arzúa, a todos los jugadores, a Julián Bonilla, a Roger Espinal, nombres Ujú, jugadores ujú. que en su tiempo conocía, y resulta que ahora yo juego con ellos, Ah. ¿verdad? Ahora ellos siguieron jugando y ahora jugamos ya como amigos, ellos siempre buenos jugadores y otros que ahí los acompañamos. Sí. Doctor, ¿y la etapa de seminarista, doctor? ¿Cómo fue esa etapa? ¿O cómo le nació, cómo surgió eso en usted? Bueno, esa es una etapa que en la plática con usted he dicho, bueno, y que dejé de hacer algo por otra razón. La otra razón que yo, por ejemplo,
dejé, por ejemplo, de practicar baloncesto, o que pude haber entrado a practicar baloncesto a nivel tal vez profesional si hubiera dado bola, por supuesto. Fue justamente que o con unos años menos. Sí, no, pero sí estaba en ese tiempo de juventud. Yo a los 18 años, muy joven, decidí ingresar al seminario mayor aquí en Honduras. Y eso me surgió porque bastante joven también yo ingresé a unos grupos de jóvenes en la iglesia católica. Yo me crié en un barrio, mi casa era 2 casas atrás de la parroquia. Aunque bueno, eso no influyó tanto. No influyó, ¿verdad? Porque cuando ingresé a un grupo juvenil fue en otro lugar. Entonces me involucré en estos grupos de jóvenes que fueron para mí maravillosos, los aprendizajes, la convivencia, ¿verdad? Es un momento en la vida, para mí era un momento crucial en mi vida, mis 16, 17 años, y encontrarme estos grupos me metí tanto que al final una de las opciones de la vida que yo miré en ese momento era ingresar para abrazar la vida religiosa y pues me decidí. Yo eso sí he tenido, digamos que he sido decidido en las cosas y sin conversar con mi familia porque lo mantuve con mucha discreción, ni con muchos amigos, con mucha discreción. Lo mantuve y al salir del colegio ingresé al seminario a hacer mis estudios en la vida religiosa. Pero a alguien se lo tuvo que decir, a sus papás, por ejemplo, ¿y cuál fue la reacción cuando se dieron cuenta? Sí, bueno, ya unos días antes que me iba tenía que avisar, ¿verdad? Claro. Que iba. Entonces, pues sí, avisé a mis amigos cercanos, a los compañeros del grupo, por supuesto a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Pues bueno, las reacciones de algunos algunos no me creían mucho, asombrados, ¿verdad? Asustados. Algunos asombrados, otros como con mucha más satisfacción. Mi mamá y mi papá, pues sí, estaban contentos, aunque tampoco fue una explosión de emoción, ¿verdad? No, pero ellos estaban... No es que le salieron unos cohetes. Sí, no, pero ellos sí estaban contentos con la decisión, porque mis papás han tenido o tuvieron vida eclesiástica fuerte, pero fueron modestos y pues siempre me apoyaron en mis decisiones. Y cuando usted llega y comienza a ver cómo era en realidad esa vida, ¿qué pensó? Bueno, es que mire, yo tuve 2 etapas en la vida, vamos a decir religiosa, ¿verdad? La vida de seminarista. Y yo concluí mis estudios de seminario y llegué al final y según la terminología de la Iglesia Católica, alcancé la ordenación sacerdotal, o sea, yo ejercí el sacerdocio. Entonces yo tuve dos fases, ¿verdad? La fase de seminarista y la fase de sacerdote católico. Entonces son fases diferentes, ¿verdad? Las dos son bonitas, pero la fase de seminario fue una fase súper bonita, súper interesante, súper intensa, porque ahí uno combinaba varios factores, pero en sí era un proceso de formación. Pero entonces uno tenía ahí formación humana bastante grande, formación digamos religiosa bastante intensa, formación académica bastante intensa en el área. Uno estudia, yo estudié 3 años de filosofía y luego hice 4 años de teología a tiempo completo, uno está interno. Entonces una formación académica pues bastante, digamos, intensa, pero también hay formación de otro tipo. Yo pude seguir practicando deportes ahí, baloncesto, fútbol, voleibol, tuve ping-pong, tenis de mesa que me gustó mucho como deporte. Entonces era una vida integral, y más la convivencia con los amigos, los compañeros y todo. Entonces fue una época feliz, fenomenal, ¿verdad? Además unas instalaciones del Seminario Mayor aquí en Tegucigalpa, súper bonitas, nada lujosas, muy sencillas, pero muy bien reforestadas.
La otra etapa es cuando yo ya fui sacerdote, ¿verdad? Que también fue satisfactoria, fue bonita, fue gratificante, pero ya me enteré que ya la vida del seminario había terminado, ya no era lo mismo. Es decir, ya enfrentarse digamos, como todas las profesiones, ya enfrentarse al ejercicio propiamente del ministerio sacerdotal, no es que fue negativo, sino que fui encontrando diversas situaciones, aspectos, y yo creo que también yo me ordené sacerdote bastante joven, de 25 años. Wow. Entonces ya fui conociendo otros puntos de vista. Yo tuve también esa característica que siempre intenté ser crítico de pensamiento. Y entonces sí, al final tuve ciertos impases, ¿verdad? Pero no fueron graves en realidad. Fue una decisión también libre, fue una decisión personal, así como entré, me retiré y empecé una vida nueva. Doctor, y cuando usted, o mejor dicho, ¿hay algunos de los sacerdotes que actualmente están ejerciendo que fueron compañeros suyos? Sí, hay ¿Sí? varios sacerdotes. ¿Conocidos? Está el conocido, el padre, me cuesta decirles padres porque como yo fui compañero de ellos, ¿verdad? Pero bueno, Tony Salinas, que es muy conocido. El padre Tony. El padre Tony, somos buenos amigos, fuimos incluso, no compañeros, él tenía un año de estudios adelante de los míos, incluso, pero nos conocimos en el colegio. Muy joven, y después nos encontramos en el seminario, estuvimos un tiempo incluso en una misma parroquia trabajando, y somos buenos amigos con el padre Tony. También hay otro que es digamos un buen amigo, Simón Fu se llama él, Daniel Martínez, Rigo Velázquez. Hay varios sacerdotes en todo el país, hay unos que han fallecido, hay otros que ahí están luchando y que iban para adelante. Hay un gran grupo también que se retiraron, como yo, una década de muchos que nos retiramos, que ingresamos, que llegamos al final, pero debo decirle que yo hasta compadres tengo ahí de ex sacerdotes, compañeros, que creo yo que de mis mejores amigos que tengo en la vida son de ahí del seminario. Del seminario. ¿Y por qué decide dejarlo? ¿Qué lo lleva a dejar al seminario? ¿Cuántas horas tiene de programa? La que usted me diga, doctor, la que usted me diga. De primera vez. Si quiere, voy pidiendo cena, ¿eh? Sí, es que mire, fíjate que yo me retiré ya, no sé, hace 3 décadas, 30 años, 31 años. O sea, fue una vida intensa, pero bueno, estuve, como le comenté, en mi periodo de formación fueron 8 años, claro. Pero ya en proceso de... O sea, 3 años ejerció como sacerdote. 2 años. 2 años, 2 años, sí, 2 años. 2 años. Entonces salí pues relativamente joven también, sí. Aunque salí a iniciar en la vida. Mire, son una serie de factores que siempre que me hacen la pregunta, en broma, les digo, miren, si tienen tiempo para oírme, ¿verdad? Les respondo. Pero bueno, yo creo que fueron una serie de factores. Una serie de factores. Desde factores estructurales, factores personales, factores de contexto. ¿Y cómo se las resumo? Mire, yo, la formación que yo tuve en el seminario, que fue en la década de los 80, fue una formación que en la década de los 80 pues tuvo movimientos políticos fuertes en Honduras. Entonces yo me formé con la idea esta que estaba de fondo en ese tiempo, la teología de la liberación, el ser sacerdote para servir al pueblo, para acompañar a la gente, no para tener poderes y tener fama o que uno era el centro, ¿sí? Sino más bien... Y yo eso fue lo que abracé. En realidad lo que abracé fue eso. Pero cuando ya uno está en el ejercicio del ministerio, uno se da cuenta que hay una cultura institucional que lo ubica a uno en ciertas posiciones como de poder. Claro. El sacerdote tiene poder. Tiene poder. Sí.
Entonces, eso fue uno de mis primeros choques cuando me gustaba a mí ser un sacerdote, digamos, popular en el sentido no no en el sentido común, sino más bien de ser horizontal. Y eso me generó realmente problemas, ¿verdad? Problemas, y entonces fui descubriendo un poco que la iglesia, con todas las bondades que tiene una estructura jerárquica demasiado rígida. Y yo empecé a madurar también alguna idea en ese momento que me pareció, y que ahora es un tema de fuerza, me fue pareciendo que tenían algunos enfoques, por ejemplo, de abordaje de temas con las relaciones, por ejemplo, con las mujeres, con toda la diversidad de seres humanos, muy dura. Y yo en el fondo nunca fui cuajando esa idea. Entonces fui teniendo yo impases con la misma estructura de la iglesia por mi forma de pensar, por mi forma de ver las cosas, aunque nunca tuve un conflicto, pero así, digamos, pero sí yo sentía que había algo que no me estaba llenando. Entonces eso fue fuerte para mí. Claro. Bueno, y ¿Se también, enamoró, doctor? pues siempre estuve enamorado. Siempre estuve enamorado. Fíjense que yo a mi esposa, con la cual nos casamos ya hace 30 años, recién salido yo del ejercicio, yo la conocí a ella muy joven. Los dos estábamos bien jóvenes, bien jóvenes, de 15, 18 años. O sea, y yo fui amigo toda la vida de ella. Fuimos buenos amigos. Se conocen desde niños prácticamente, adolescentes. Sí, más niña ella que yo, porque le llevo 4 años de edad. Pero nos conocimos, siempre nos caímos bien, pero yo estaba en otra lógica. Okay. Yo estaba en tenía otras metas. Entonces, no es que la conocía en los últimos años siendo sacerdote, la conocí desde joven. Una feligres. Sí, estuvimos... ¿Qué ha pasado? Y no tiene nada de malo, ¿no? Sí, nos conocimos, justamente con ella nos conocimos en un encuentro de jóvenes. Ella andaba en el encuentro como participante y yo creo que ya estaba un año en el seminario y yo andaba pues como facilitando el taller. Okay. Ahí nos conocimos. Okay. Y entonces, pero siempre nos hicimos amigos, pero nunca fuimos pareja porque yo estaba ahí. Pero después que yo empecé a vivir todas las circunstancias que le digo, ella ya se había ido del país. Y yo entré en esa reflexión y digo, bueno, ¿cómo es que yo voy a estar aquí? Ahí sí me vi a futuro. Y un día dije, no me veo yo llegar a los 60 años aquí como otro sacerdote. Y entonces, y entré en esa reflexión y conversando con ella estaba fuera del país. Y yo, ¿cómo estoy aquí yo? Y ella se fue. Y entonces volvimos a hablar con ella. Y entonces ahí decidimos hacernos pareja y yo me retiré. Entonces. O sea, ella siempre fue alguien importante para usted. Siempre fue alguien importante. Siempre fue mi gran amiga. Okay. Siempre fue una gran amiga. Éramos grandes amigos. Y claro, ya después con el tiempo ya sentíamos que también nos gustábamos, pero yo estaba en lo que estaba, ¿verdad? Claro. No teníamos atracción de pensamiento, de varias facetas, pero siempre tuvimos prudencia, pero al final pues tomé la decisión de retirarme. ¿Y ella asistía a su parroquia en algún momento o no? No. Bueno, después asistía porque me iba a ver a mí, pero pero en realidad no. No fue que nos encontramos en la misma parroquia. Claro. O que yo la encontré. Ella perteneció a otra parroquia diferente a la mía. Nunca estuve yo así Estuve, sí, un año como seminarista en la parroquia donde ella lleva, pero no fue propiamente ahí en la parroquia que nos conocimos. Fue más bien en esos encuentros de jóvenes. Ya. ¿Usted siendo sacerdote? No, yo no. ¿Solo jóvenes? No, yo era seminarista. Seminarista. Estaba en el primer año del seminario cuando yo... Es decir, la conocí
Yo la conocí a ella, fíjese, la conocí un mes antes de irme al seminario. Oh, Yo la vi a la cipota, ¿verdad? Y la vi bonita, por cierto, ¿verdad? Y la vi bonita, pero yo Claro, usted estaba enfocado en otra cosa. Y me fui al seminario, estuve un año y resulta que al final del año, las primeras vacaciones mías del seminario, me la encontré en este encuentro de jóvenes. Y ahí es que platicamos un día y nos hicimos amigos y de ahí somos amigos hasta el día de hoy. Hasta el sol. No, ya la vida se la pasaba así por enfrente a usted, ni cuenta de edad. Sí, pero bueno, un proceso interesante. Doctor, ¿cómo hace usted para informarle a la iglesia y decirle, bueno, señores, yo dejo esto, me voy? ¿Cómo fue esa transición? Porque no debe de ser nada fácil, no es como que usted tenga un empleo hoy y dice, bueno, yo me voy, aquí termino todo esto. O sea, mire, sí, es fácil y difícil, pero ¿sí? lo difícil es más lo interno. No, claro, pero usted lo va trabajando con el tiempo. Es correcto, sí. O sea, sí, usted, sí, digamos, hace un año usted empezó a decir, no, yo ya no quiero seguir en esto, pero usted al mismo tiempo decía, no, sí, quiero seguir, voy a hacer todo lo posible, y llega hasta donde usted puede. O sea, hay un tiempo de que va como pensándolo, pero de pensarlo a transmitirlo a sus autoridades, porque la iglesia también tiene autoridades, es otro cuento, como dicen en mi pueblo. Sí, fíjese que yo creo que tiene que ver un poco con el estilo y con las motivaciones por las cuales uno, en este caso, ingresó a esta vida. Yo lo hice, lo reitero, sí, pues por razones, digamos, de una espiritualidad de fondo, pero mi espiritualidad de fondo iba acompañado del servicio a la gente. Eso era lo que a mí más me motivó. Y entonces, si eso era el centro, entonces para mí la manera formal de haberme retirado fue bastante simple. Yo tuve bastantes conversaciones con los obispos, que son los jefes, el que ahora es cardenal Monseñor Rodríguez, que ya está retirado, y con otro obispo de ese tiempo, Monseñor Santos. Entonces yo tenía mucha cercanía con ellos, muchas conversaciones, pero al final, cuando yo me retiré, recuerdo bien, y lástima que en ese tiempo no había tanta tecnología comunicacional como hoy, yo redacté una carta a mano. Y lastimosamente no la guardé, es una joya. Sí, claro. No era interés. Tiene su significado. Sí, yo redacté una carta a mano en la que ponía la renuncia, le explicaba que yo me iba a retirar de la parroquia donde estaba y les pedía pues que llegaran para hacer la entrega de todo y se las fui a dejar. ¿Y ellos cómo reaccionaron? Bueno, pues reaccionaron de inmediato. Recuerdo que Monseñor Oscar Andrés Rodríguez, él estaba ahí un día en la última parroquia que estuve. La última parroquia que estuve en la iglesia de la Merced, en el centro de Tegucigalpa. Entonces recuerdo que una vez estaba ahí haciendo y ahí me avisaron que ahí estaba, que había llegado a buscarme. Entonces ya, la reacción fue pronta, me buscó, conversamos, ahí conversamos en privado y yo le expuse pues con toda transparencia mis razones por las cuales me iba. Y él pues un hombre bueno conmigo, digamos, me insistió, me solicitó que no me retirara, que repensara. Me hicieron algunas ofertas de ir a estudiar fuera del país. Yo me formé con sacerdotes, entre otros, la mayor parte eran canadienses de la provincia de Quebec, en Montreal. Se comunicaron conmigo, me ofrecieron irme a trabajar allá a una parroquia a Montreal, pero no, yo ya estaba decidido, dije que no, además yo me había hecho sacerdote para trabajar aquí con la gente, claro, entonces no le daba sentido, además no, ya estaba yo, entonces Monseñor Rodríguez... ¿Ya estaba enamorado usted? Sí, ya estaba enamorado y estaba decidido por retirarme, sí, claro. Y fue un balance, por suerte, porque mire, no es que yo me enloquecí enamorándome y dije, voy a dejar todo. Sí. No, obviamente sí, me enamoré de mi esposa, pero estuve enamorado varios años. Pero todo
logré ponderar la vida, ponderar y por eso me retiré. Entonces, expuse todo eso, yo lo expuse con toda claridad a las autoridades, les dije, y entonces, por ser honesto, les dije, yo me tengo que, mejor prefiero retirarme, además ya no empato, hay cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Y entonces Monseñor Rodríguez no me daba el visto bueno, no necesitaba el visto bueno también porque yo me podía retirar, pero finalmente me dijo, hagamos un trato, te voy a dar 1 año de permiso para que reflexiones 1 año. Está bien, le dije yo. Está bien. Ya no vuelvo. Ya, sí, está bien, le dije. Pues, si me voy, si estoy a donde él, pues hasta ahora se va a dar cuenta. Porque yo le dije, está bien, le dije, yo me voy a ir este año, pero es que era ya la única forma de quitármelo de encima. Y entonces justo al año, yo guardé, estuve el año, pero no, ya el año trabajé y todo. Al año yo llegué donde él, le dije, no, pues muchas gracias, me retiro. Pero mire, eso fue el retiro de hecho. Claro. Pero hay un retiro todavía más formal, que es que como yo recibí la ordenación sacerdotal y en el mundo de la iglesia es un sacramento, entonces yo tuve que haber adquirido lo que se llama una dispensa ya formal. La dispensa formal no la da ni el obispo, sino que lo da directamente el Papa. Entonces, eso es lo que le llaman una dispensa. Yo nunca solicité la dispensa. Nunca la solicité porque no la vi necesaria. No la vi necesaria. Entonces, y bueno, hasta el sol de hoy no solicité, pero me retiré de hecho del ministerio. ¿Y al cuánto tiempo se casa? Yo me casé a los 2 años después de haberme retirado. 2 años. 2 años, sí. Sale usted de la iglesia y ¿al cuánto tiempo empieza ya de novio con su actual esposa? No. Esa sonrisa a mí me dice mucho. No, es que mire, yo he sido un hombre previsor. Entonces yo antes de... No. O sea, usted... Yo he sido previsor, antes de salirme yo ya era novio. No me iba a salir así. Doctor, ¿qué pasó ahí? No, es como eso que dice, no dejo un trabajo si no tengo el otro. Así es, y así no, y vi que he tenido esa... No, pero yo en realidad cuando yo decidí retirarme para decirle 1 año en diciembre. Y ella estaba fuera del país. Ella se había ido del país. Pero ya eran novios. No. Cuando yo decidí retirarme en diciembre, ahí yo le dije que me retiraba y ahí decidimos hacernos novios. Pero yo todavía no me había retirado. Sí, o sea, claro, oficialmente no. Exactamente. Entonces, estuve unos meses ahí con un doble play. Pero no se arrepiente, doctor. No, fíjese que gracias a Dios no. Ni de haber dejado la iglesia ni de casarse. De nada. Ni de haber entrado, a haber vivido en el seminario. La vida del seminario para mí fue feliz, me dio oportunidades después de empleo, aunque tuve problemas, digo, en términos académicos, porque como le expliqué yo salí, había estudiado 3 años de filosofía, 4 años de teología, pero yo no tenía ningún título. Exacto, ya eso prácticamente en la sociedad abierta, en la sociedad normal, ya no le sirve. Entonces yo tuve que empezar a estudiar de cero, aunque después me hicieron equivalencia y es otro programa, ¿verdad? Pero... No, de ninguna manera, fíjese que me arrepiento de todo, creo que es un proceso de vida y lo interesante es que hoy, por ejemplo, que yo ahora trabajo con el Consejo Nacional de Educación en temas de política educativa, mi interés principal de estar ahí sigue siendo intacto, es servir a la gente. Sí. Esposa del doctor Ordóñez, qué historia tan bonita tiene y seguramente usted debe tener otra historia todavía más importante que comentar. Seguro, sí. Doctor, ¿cómo nace este mundo de la literatura, el mundo de la poesía? ¿Cómo se va dando este mundo? Porque es otro mundo y es muy interesante, muy bonito, muy profundo. Es un mundo que tiene muchas cosas que la mayoría de la gente no las entiende. ¿Cómo nace eso? Mire, es un poco misterioso, le voy a decir, y con toda sinceridad, me cuesta contestar cómo es que yo incursioné o encontrar una explicación, pero
A mí creo que siempre me gustó la escritura, pero me gustaba escribir, pero escribir pues documentos, me gustaba mucho, ya en mi vida de seminario, de estudios superiores, me encantó hacer resúmenes, esquemas. O sea, fue muy dado a las letras. Sí, ¿verdad? Pero digamos no necesariamente a la literatura. Claro, claro, claro. Es más, la literatura, la poesía, poco me atraía, ¿verdad? Entonces, sin embargo, siempre hacía ese tipo de escrituras que le digo más una escritura más formal, más dura. Pero llegó un momento en mi fase como poeta, y lo digo a veces con prudencia porque a veces si usted no se ha formado en el tema y resulta, es como extraño, no data de muchos años, y fue que yo empecé a escribir. Estaba en una noche y no recuerdo el primer poema que escribí, fíjese, no recuerdo, pero resulta que yo empecé a escribir y me gustaba lo que escribía, pero empecé a darle forma, a ponerlo como en mi imaginario como poesía. Claro. Y empecé y escribía, y tengo un amigo que es poeta, es cantautor también, y entonces yo le empecé a compartir a él lo que yo escribía, claro. Me arriesgué, claro. Y entonces él me decía, hey, qué bueno, qué buen trabajo, que no sé qué, bueno, y así empecé yo a escribir, después que me di cuenta que tenía bastantes poemas, y entonces, bueno, me contacté con otros poetas, me invitaron a publicar. Me dio terror porque hoy me van a criticar, porque yo no, claro, yo no soy, claro. Yo no he estudiado literatura, yo no, ahora pues he ido incursionando, leyendo un poco más, pero ese primer libro que usted tiene en sus manos es totalmente espontáneo en la escritura, pero decidí pues publicarlo. Hay una poeta hondureña que decidió y que tiene su propia editora, y que ella pues vio algunos de mis poemas y le interesó, y apoyó pues la primera edición de este primer libro llamado Versos Irreverentes. ¿Cuántos ha publicado? ¿Cuántos libros? Publicados tengo 2 libros. Tengo este que es el primero, Versos Irreverentes, y el segundo que se llama Confesiones, ¿verdad? Confesiones, y un poco sugestivo el nombre por esta historia que usted me ha permitido compartir hoy. Okay. Pero en realidad el segundo libro son confesiones políticas, confesiones de vida, y hay un tercer libro que tengo que todavía no he publicado, que está probablemente por publicarse. Wow. Me llamó la atención que se llama Premio Nobel a la Pobreza. Sí. Dice, me llamaron pobre y me acostumbré. Me definieron necesitado y lo creí. Me apoderaron en riesgo y me gustó. Me identificaron como beneficiario y me encanté. Me denominaron vulnerable y lo acepté. Me nombraron desventajado y lo absorbí. Me apellidaron, sin opciones y así lo entendí. Me etiquetaron como bien jodido y lo abracé. Me veían con lástima y lo palpé normal. Me saludaron con piedad y lo devolví con agradecimiento. Me abrazaron por obligación y lo sentí solidario. Me besaron con disimulo y sentí tocar el cielo. Me invitaron a reunión y entusiasta fui. Me dieron pisto y me ayudó. Me hicieron buenas promesas y soñé. Me pidieron una foto y posé. Me pidieron que firmara y puse mi huella. Me dieron mi voto y se los regalé. Me dijeron hasta pronto y lo esperé. Qué bonito está. Gracias por leerlo, mire, no. Qué bonito está. Hoy se lo traje, sí, porque ese es un poema que relata en gran medida la esperanza de mucha gente pobre frente a los políticos que a veces no tienen ningún escrúpulo de engañar, y cómo es un contraste entre el político que aspira a tener cargos de poder, no para servir,
y con la gente pobre que siempre tiene esperanza en que alguien le va a solventar y ayudar a solventar sus problemas. Y gracias por leerlo. No, es que, bueno, y solo leí una parte porque todavía tiene mucho más. Y ese tercer libro está en construcción. ¿Cómo está en este momento? Está todavía en construcción porque estoy revisando los 2 libros anteriores, Versos Irreverentes y Confesiones, y estoy revisando un poco el estilo porque uno va como, espero yo, mejorando. Claro. Va cambiando, va evolucionando. Entonces, más bien estoy en revisión y tal vez en producción todavía de algunos poemas para que tenga suficiente cantidad. ¿Y en qué se inspira, doctor? En todo. ¿En todo? En todo. En todo. Fíjese que la forma que yo me escribo, yo no tengo un esquema en el tiempo. Yo puedo escribir a cualquier hora que tenga tiempo o que haga tiempo, en cualquier lugar, en cualquier forma, acostado, sentado. ¿Sí? Me ha tocado en un café, en la casa. Es decir, cuando tengo algo para escribir, lo hago. Normalmente hay cosas que me mueven y las ando y después las escribo en cualquier momento. Entonces, pero yo me inspiro yo tengo poemas tengo un poema precisamente para el básquetbol de niño, de una corrida en la calle. Tengo muchos poemas dedicados a mi esposa, a mis hijas, a mi mamá, a los políticos, a periodistas, a circunstancias de la vida, a reflexiones internas. Claro. O sea, yo escribo, digamos, sobre mis propias reflexiones. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Es bien interesante porque esa forma de inspirarse da mucho, ¿no? Porque usted puede ir por la calle y algo lo inspira. Sí. O incluso, no sé si le ha pasado que usted se despierta a medianoche y se le ocurre algo y usted se levanta a escribirlo. Así antes es. De que se le olvide, porque ya mañana ya no me voy a acordar. Así es, correcto. Y el siguiente día solo viene usted y lo moldea y ya lo deja a su gusto, a su manera, como usted piensa que es la mejor manera. Justamente, usted lo ha relatado muy bien, así es, ¿verdad? O sea, lo decía en cualquier momento y lo importante es cuando uno tiene ya el momento de escribirlo, ya después uno lo puede mejorar o lo puede cambiar o revisar, pero son motivaciones de momento. Por eso hay veces, fíjese que a mí, en varias ocasiones me ha pasado, no es que tengo miles de poemas, pero tengo una cantidad importante, y hay poemas que alguna gente me dice, ¿y este poema qué significa? Y que hay poemas que no me acuerdo. Ajá, o sea, no me acuerdo. Claro, ¿no? Ya después de una cantidad ya es. Sí, no, y porque son cosas en el momento y después y la gente, algunos lo interpretan, qué bonito que lo interpretan. A veces sí, yo sé lo que quiero decir, pero yo lo que trato de hacer con la poesía es sentirme libre. Exacto. De no tener temor de expresar lo que pienso sobre lo que vivo. Yo creo que eso a todos los seres humanos les pasa porque los seres humanos desenvolvemos en muchos espacios. Sí, claro, y eso nos permite como abrirnos, ¿no? Todo lo más que podamos. Así es. Doctor, qué bonita plática hemos tenido. Sí. Más primera vez que estoy haciendo un programa y con un vino. Qué bonita plática. De veras que hay vidas que son muy interesantes y esa es la intención que nosotros tenemos con este espacio, que la gente conozca un poco más de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que inspiramos, porque muchas veces tenemos esa posibilidad de inspirar a otros a que puedan seguir esos pasos o por lo menos asemejarse en esos pasos. Y quiero agradecerle el tomarse el tiempo, el venir hasta acá y contarnos su historia. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Un gusto compartir. Al fin,
eso es parte de la vida, Así ¿verdad? es, así es. Saberla compartir y lejos de decir aquí hay modelos o no, es la Claro. vida de cada quien y es bueno compartirla. Claro, yo creo que lo que uno menos quiere es como ser modelo de alguien, ¿no? Sí, Como- no. más que de los hijos, pienso Sí, yo, ¿no? sí, y en las partes buenas de uno, porque No en todas, por no favor. en todas, no, sí. Hay que saber escoger. Claro. Pero me alegra Sí. mucho, doctor. No, muchas gracias, muy agradecido con usted y éxitos también en su trabajo. Muchísimas gracias. Un Bueno, placer, doctor. igual, Muchas gracias. igual. Bueno, ya vieron ustedes qué interesante es poder conversar sobre la vida de personas que nosotros vemos a diario y que no creemos que tengan tanto que contarnos. Y definitivamente hoy lo hemos comprobado con el doctor Ordóñez, toda una vida llena de muchas experiencias que seguramente a todos nos servirán de alguna manera. Para mí es muy grato que usted pueda dedicarle tiempo a este podcast. Para mí es muy grato que usted entre a mis redes sociales, comparta estos momentos, que nos deje su comentario, que nos deje un like tanto en Facebook o nos siga, se suscriba en YouTube, en todas las redes sociales que tenemos para las cuales estamos realizando este trabajo. Ahí le quedan, usted puede dejarnos sus mensajes, usted puede dejarnos sus comentarios sobre este tipo de espacios. Espero contar con ustedes en una nueva emisión de Franz Rivera Presenta el podcast para que podamos compartir con ustedes una nueva experiencia. Hasta entonces.